México, las edificaciones cuya falla estructural pudiera causar un número elevado de pérdida de vidas humanas, constituir un peligro significativo o bien su funcionamiento sea esencial ante una emergencia urbana, deben contar con una constancia de verificación de seguridad estructural. El objetivo de este video es explicar de manera práctica el procedimiento para la elaboración y registro de dicha constancia para las edificaciones aplicables, de conformidad con la norma técnica complementaria para evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes, y los lineamientos técnicos en la materia, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 1229 del 6 de noviembre de 2023 y la número 1374 del 6 de junio de 2024, respectivamente. Tanto la NTC como los lineamientos técnicos buscan hacer más sencillo, económico y factible obtener la constancia de verificación a partir de un análisis de vulnerabilidad sísmica de la edificación, dando prioridad a los edificios más vulnerables y permitiendo el uso de versiones anteriores de la NTC para diseño por sismo que han demostrado su eficiencia para evitar el colapso de los inmuebles. Es el documento suscrito por un corresponsable en seguridad estructural en el que se indica que las estructuras de los edificios en un predio cumplen con los estados límite de falla del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. La revisión de la que deriva la constancia de verificación de seguridad estructural supone la posible ocurrencia de daño estructural y no estructural, así como impedir el colapso para salvaguardar vidas, siempre que se cumplan los referidos estados límite de falla. Los edificios del Grupo A y Subgrupo B1 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, como son escuelas de nivel básico, medio superior y superior, hospitales, aeropuertos, estaciones de bomberos, edificios altos o de gran superficie, lugares de reunión que puedan albergar más de 1,000 personas, como son estadios o auditorios, entre otros. En el artículo 139 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se puede revisar la lista completa de los grupos, subgrupos y casos relacionados. La constancia de verificación de seguridad estructural se deberá elaborar y registrar en los plazos establecidos en los artículos 71 bis y 71 ter del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. También se deberá elaborar cuando se altere el funcionamiento estructural de un edificio o cambie su uso y ocupación, como se señala en el artículo 184 del mismo reglamento, y cuando suceda un sismo de magnitud importante y así lo requiera la autoridad correspondiente. El proceso general de elaboración de la constancia de verificación de seguridad estructural está definido en el apartado 1.6 de la NTC Evaluación y Rehabilitación. Dicho proceso incluye las siguientes etapas. A. Inspección ocular y recopilación de datos del edificio mediante un análisis de vulnerabilidad descrito en la NTC Evaluación y Rehabilitación, así como en el capítulo 3 de los lineamientos. B. Determinación y asignación del nivel de vulnerabilidad estructural del edificio, así como de los tiempos límite para realizar las acciones prioritarias, señalados en la NTC Evaluación y Rehabilitación y en el capítulo 4 de los lineamientos. C. Revisión de la seguridad estructural del edificio según el nivel de vulnerabilidad estructural o NVE asignado, como se señala en la NTC Evaluación y Rehabilitación y en el capítulo 5 de los lineamientos. D. En su caso, elaboración del proyecto de rehabilitación del edificio conforme a la NTC Evaluación y Rehabilitación y al capítulo 6 de los lineamientos. E. Ejecución del proyecto y registro de la constancia de verificación de seguridad estructural,
de acuerdo con la NTC Evaluación y Rehabilitación y el capítulo 6 de los lineamientos. Paso 1. Análisis de vulnerabilidad y cálculo del nivel de vulnerabilidad estructural. El análisis de vulnerabilidad recopila atributos de la estructura, entre los que se encuentran de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes: año de construcción, área construida, número de niveles, esbeltez, zonificaciones sísmica y geotécnica, tipo de estructuración y de cimentación, regularidad de rigidez en elevación, datos generales de la geometría de la estructura, modificaciones estructurales, calidad apreciable de la construcción, daños presentados durante un sismo, efectos de colindancia o golpeteo, desplomo o asentamientos diferenciales, emersión aparente o hundimiento, y calidad del mantenimiento y de la conservación. Mediante la calificación de las condiciones de vulnerabilidad existentes en el edificio y la aplicación de la tabla 2.4.3.2.2 de la NTC Evaluación y Rehabilitación o del algoritmo disponible en el apéndice B de los lineamientos técnicos, es posible asignar un NBE resultando uno de los siguientes: AA para una estructura con vulnerabilidad muy alta y o con daño grave según la NTC Evaluación y Rehabilitación. A para vulnerabilidad alta, M para vulnerabilidad media y B para vulnerabilidad baja. Una vez que el corresponsable en seguridad estructural o el DRO haya suscrito el análisis de la vulnerabilidad y determinado el nivel de vulnerabilidad estructural, deberá remitir un tanto original al propietario, poseedor o representante legal del edificio y otro a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y o equivalente de la alcaldía correspondiente. Paso 2. Cálculo de los tiempos límite de las acciones prioritarias. El nivel de vulnerabilidad estructural obtenido determinará las acciones prioritarias a llevar a cabo en el edificio, así como las consideraciones técnicas para su realización. En el caso de edificios con niveles de vulnerabilidad estructural medio, alto y muy alto, el DRO o el corresponsable en seguridad estructural, tomando en cuenta las zonificaciones sísmica y geotécnica, determinará los tiempos límite para las siguientes acciones prioritarias. 1. Revisión numérica estructural de los estados límite de falla. 2. Elaboración del proyecto de rehabilitación. 3. Ejecución en obra del proyecto de rehabilitación. Los puntos 2 y 3 anteriores se realizarán en caso de que el resultado de la revisión numérica así lo determine. Los tiempos límite comenzarán al término de la vigencia de la constancia de verificación de seguridad estructural o, en caso de que se encuentre vigente, de la constancia de seguridad estructural. Paso 2.1. Notificación de las acciones prioritarias. A partir de la aplicación de la tabla 2.4.3.2.3 de la NTC Evaluación y Rehabilitación, el DRO o el corresponsable en seguridad estructural definirá los tiempos límite para cada acción prioritaria y deberá notificarlos al propietario del inmueble mediante el apéndice C de los lineamientos debidamente suscrito. En el caso de escuelas, el DRO o el corresponsable en seguridad estructural deberá remitir al ISC un tanto original del análisis de vulnerabilidad especificando el nivel de vulnerabilidad estructural del edificio, conforme a la NTC Evaluación y Rehabilitación y los lineamientos técnicos, así como un tanto original de la notificación de acciones prioritarias debidamente requisitada. Paso 3. Revisión numérica estructural. Una vez emitida la notificación de acciones prioritarias y con la finalidad de verificar el cumplimiento de estados límite de falla del edificio, el corresponsable en seguridad estructural realizará la revisión numérica estructural, consistente en la combinación de trabajos de campo y de gabinete que, de acuerdo con la NTC Evaluación y Rehabilitación y los lineamientos técnicos, incluye lo siguiente: levantamiento topográfico, pruebas de laboratorio para obtener la calidad de los materiales, calas y escaneo de elementos,
y estudio geotécnico en las edificaciones que presenten un inadecuado comportamiento de su cimentación. La tabla 2.4.3.2.4 de la NTC Evaluación y Rehabilitación, también incluida en los lineamientos técnicos, sirve de referencia al corresponsable en seguridad estructural para que, basado en el nivel de vulnerabilidad y el año de construcción del edificio, pueda determinar los criterios técnicos que incluyan la versión del reglamento de construcciones a emplear en la revisión de los estados límite de falla del edificio. Es importante mencionar que a partir de este paso, el DRO no podrá emitir documentos probatorios relacionados con los lineamientos. Paso 3.1. Resultados de la revisión numérica. Una vez concluida la revisión numérica, el CSE comunicará al propietario o poseedor del inmueble el resultado, utilizando el formato del apéndice D de los lineamientos. Se deberá desglosar el resultado de la revisión del cumplimiento de los estados límite de falla por cada cuerpo estructural analizado. Este resultado servirá para determinar si requerirá o no un proyecto de rehabilitación. Si el resultado es que todos los cuerpos estructuralmente independientes en el plantel o predio cumplen con el reglamento y sus NTC, se procederá con el paso 7, es decir, con el registro de la constancia de verificación de seguridad estructural en la alcaldía correspondiente, suscrita por el corresponsable en seguridad estructural. En caso de que uno o más edificios no cumplan con los lineamientos, el procedimiento continuará en el paso 4. Paso 4. Elaboración del proyecto de rehabilitación. Realización de un proyecto de rehabilitación por parte del proyectista con la revisión de un corresponsable en seguridad estructural, quien deberá definir las intervenciones estructurales necesarias que permitan al edificio contar con un nivel de desempeño adecuado ante las solicitaciones a las que sea sometido. Paso 5. Registro del proyecto de rehabilitación. Previo a la ejecución de los trabajos, el propietario del inmueble deberá remitir el proyecto de rehabilitación al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para obtener la constancia de registro del mismo. El proyecto deberá ser suscrito por el proyectista y el corresponsable en seguridad estructural. Paso 6. Ejecución de la obra de rehabilitación. Tras su registro, se procederá con la ejecución del proyecto de rehabilitación, debiendo realizarse con la supervisión del corresponsable en seguridad estructural. Empleando el apéndice F de los lineamientos, el propietario deberá dar aviso a la alcaldía correspondiente sobre el inicio de los trabajos de rehabilitación sísmica, los cuales estarán exentos del pago de derechos. Paso 7. Elaboración y registro de la constancia de verificación de seguridad estructural. Una vez finalizada la ejecución del proyecto de rehabilitación, el corresponsable en seguridad estructural emitirá y registrará la constancia de verificación de seguridad estructural del edificio rehabilitado ante la alcaldía correspondiente. Aunado al formato de constancia de verificación de seguridad estructural, el corresponsable en seguridad estructural deberá incluir como sustento técnico los siguientes documentos. A. Análisis de vulnerabilidad de cada edificio estructuralmente independiente. B. Notificación de acciones prioritarias. C. Resultado de la revisión numérica estructural. D. Constancia de registro. E. Informe de la inspección ocular en la que se indique que el edificio se encuentra fuera de los supuestos de revisión numérica. Paso 8. Inspección ocular de la verificación de seguridad estructural. La inspección ocular de cada cuerpo estructuralmente independiente con nivel de vulnerabilidad estructural bajo deberá ser realizada por un corresponsable en seguridad estructural y su resultado se comunicará mediante el informe de inspección ocular de la verificación de seguridad estructural, es decir, el apéndice E contenido en el anexo electrónico de los lineamientos. El corresponsable en seguridad estructural deberá entregar un tanto original de cada informe al propietario y, en su caso, deberá presentar dicho informe como requisito del registro de la constancia de verificación de seguridad estructural ante la alcaldía correspondiente.
cuando todas las estructuras de un predio tengan nivel de vulnerabilidad estructural bajo y el informe de la inspección ocular de cada una indique que se encuentran sin daño estructural y fuera de los supuestos de revisión numérica, el corresponsable en seguridad estructural podrá proceder con la elaboración y el registro de la constancia de verificación de seguridad estructural ante la alcaldía correspondiente. Para el caso de planteles educativos, cuyas estructuras se clasifiquen con nivel de vulnerabilidad estructural bajo y el informe de inspección ocular de cada una indique que se encuentran sin daño estructural, previo registro de la constancia de verificación de seguridad estructural ante la alcaldía, el corresponsable en seguridad estructural deberá remitir al ISC para su registro un tanto original del informe de la inspección ocular de la verificación de seguridad estructural, es decir, el apéndice E referido, de cada edificio estructuralmente independiente identificado con nivel de vulnerabilidad bajo. En caso de registrar un resultado diferente a sin daño estructural, o de encontrarse dentro de los supuestos de revisión numérica definidos en el apéndice E, se deberá proceder con la mencionada revisión y, en su caso, la elaboración y ejecución de un proyecto de rehabilitación. Pasos 4, 5 y 6. Los documentos que deberá registrar los planteles educativos ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones son los siguientes. Apéndice B, análisis de vulnerabilidad. Apéndice C, notificación de acciones prioritarias. Apéndice D, formato del resultado de la revisión numérica. Y en caso que el plantel educativo requiera de un proyecto de rehabilitación, este también deberá registrarse ante el ISC. Para los planteles educativos cuyas estructuras se clasifiquen con nivel de vulnerabilidad estructural bajo y el informe de inspección ocular de cada una indique que se encuentran sin daño estructural y fuera de los supuestos de revisión numérica, previo al registro de la constancia de verificación de seguridad estructural ante la alcaldía, el corresponsable en seguridad estructural deberá remitir al ISC un tanto original del informe de la inspección ocular de la verificación de seguridad estructural, apéndice E, de cada edificio identificado con nivel de vulnerabilidad estructural bajo. Concluidos los trabajos de rehabilitación, el corresponsable en seguridad estructural procederá a emitir y registrar la constancia de verificación de seguridad estructural en la alcaldía correspondiente. Dentro del proceso de verificación de la seguridad estructural de los edificios existentes, los DRO podrán desarrollar únicamente las siguientes actividades. Suscripción del análisis de vulnerabilidad estructural, apéndice B, definiendo el nivel de vulnerabilidad estructural. Suscripción de la notificación de acciones prioritarias del apéndice C, definiendo los tiempos límite de las acciones prioritarias y, en su caso, registrarla en el ISC. Coordinar los trabajos de campo relativos a la obtención de información del capítulo 5 de los lineamientos, es decir, del procedimiento de revisión de la seguridad estructural. Por su parte, los corresponsables en seguridad estructural podrán desarrollar todas las etapas del proceso de verificación de la seguridad estructural de los edificios existentes. Se permitirá que éste se apoye en un especialista para desarrollar los trabajos de diseño estructural, los cuales serán contratados por el propietario, poseedor o representante legal del inmueble. Para conocer más sobre los artículos 71, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 177 y demás relativos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las normas técnicas complementarias antes señaladas, así como sobre los lineamientos técnicos para la elaboración de la constancia de verificación de seguridad estructural en la Ciudad de México y sus apéndices, te invitamos a visitar el sitio web del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México.